Continuamos con nuestro estudio del libro de Hebreos, Substancia y Sombra. Y ya estamos en el capítulo 10. Y he titulado este capítulo Una vez para siempre. Antes de comenzar, abramos con la palabra de oración. Nuestro Padre Celestial, nos has dado tu palabra y nos has dado toda la información que necesitamos para encontrar el camino, la verdad y la vida. Ayúdanos a internalizarla en el nombre de Jesús. Amén. Creo que el título lo dice todo sobre el capítulo 10, así que vamos a sumergirnos directamente. Quiero comenzar con una declaración de patriarcas y profetas. Creo que es un resumen bastante bueno de lo que hemos visto hasta ahora. El Salvador simbolizado en los ritos y ceremonias de la ley judía es el mismo que se revela en el Evangelio. Las nubes que envolvían su divina forma se han esfumado, la bruma y las sombras se han desvanecido, y Jesús, el Redentor del mundo, aparece claramente visible. El que proclamó la ley desde el Sinaí y entregó a Moisés los preceptos de la ley ritual es el mismo que pronunció el sermón sobre el monte. Los grandes principios del amor a Dios que él proclamó como fundamento de la ley y los profetas son sólo una reiteración de lo que él había dicho por medio de Moisés al pueblo hebreo. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Deuteronomio 6, 4 y 5. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Levítico 19, 18. El Maestro es el mismo en las dos dispensaciones. Las demandas de Dios son las mismas. Los principios de su gobierno son los mismos porque todo procede de aquel en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Santiago 1:17. Creo que este es un resumen de todo el libro de Hebreos. Ya discutimos la afirmación, el Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, Elohim, donde Elohim es en plural. El sacrificio de Cristo una vez para siempre. Comencemos con el versículo 1 en Hebreos 10. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Esa es una declaración de apertura bastante clara. La ley era una sombra de las cosas buenas por venir y no la imagen misma de las cosas. Era solo una sombra, no era la substancia. Y por lo tanto esos sacrificios, no importa cuán numerosos, importantes y típicos fueran, no eran los medios para quitar el pecado. Solo la sangre de Cristo tiene la eficacia para hacerlo. Así que la pregunta es, ¿qué puede quitar el pecado? Ya he respondido eso, pero leámoslo en el libro de Hebreos, Hebreos capítulo 10, versículo 5. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Está citando el Salmo 40. Así que vamos a leer el versículo 6. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado.
¿Qué significa realmente esta cita que Pablo está citando aquí del libro de los Salmos? Bueno, esta palabra que has abierto mis oídos es koró, una raíz primitiva propiamente para acabar, en sentido figurado para trazar, en general para perforar o para abrir, hacer abierto. Ahora, ¿qué significa esto, perforar y hacer abierto? El versículo 7 dice, entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El versículo 8 dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Así que echemos un vistazo a lo que Wesley tiene que decir acerca de estos versículos. Sacrificio. Estas y las siguientes palabras pueden en un sentido impropio pertenecer a la época de David, cuando Dios podría haber dicho que no deseaba o exigiera sacrificios legales comparativamente. Deseaste la obediencia más que los sacrificios, pero en el sentido propio pertenecen solo a la persona y a los tiempos del Mesías. Y así el sentido es, Dios no los deseaba ni los requería para la satisfacción de su propia justicia y la expiación de los pecados de los hombres, lo cual no podría hacerse con la sangre de toros o machos cabríos, sino solo con la sangre de Cristo, que fue tipificada por ellos y que Cristo vino al mundo para despojarse en cumplimiento de la voluntad de su Padre, como sigue, y luego cita Salmos 47 y 8. Así que aquí hay una predicción sobre el cese del sacrificio legal y la sustitución de uno mejor en lugar de ellos. Abierto, horadar. Me he dedicado a tu servicio perpetuo y tú me has aceptado como tal. Y significado por la perforación de mis orejas, de acuerdo con la ley y la costumbre, en ese caso, Éxodo 21, 5 y 6. Los 70 intérpretes judíos a quienes sigue el apóstol, Hebreos 10:5, traducen estas palabras, un cuerpo me has preparado. Así que vayamos a estos versículos en Éxodo donde se habla de la perforación de la oreja. Versículo 1 en el capítulo 21 dice, estas son las leyes que les propondrás. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas al 7º saldrá libre, de balde o gratuitamente. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiera dado mujer y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. Y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, ¿no saldré libre? Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Este es un rito asombroso que existió en los tiempos del Antiguo Testamento y tiene un significado muy profundo. Así que, si podemos resumir, 6 años él servirá y el 7º saldrá libre. Tal esclavo hebreo que haya perdido su tierra y propiedad debido a la pobreza y la deuda y haya sido comprado por el que lo redimió, después de 6 años podría regresar a su vida anterior o podría elegir quedarse con su amo y servirlo de acuerdo con la voluntad de su amo para siempre. Así que la pregunta es si hay una verdad mayor incrustada en esta historia. Amo a mi Señor, no saldré libre. Lo serviré para siempre. Me deleito en hacer tu voluntad. Tu ley está en mi corazón. ¿No es este el clamor del nuevo pacto? No hay vida tan libre como la del esclavo de Jesús.
si podemos resumirlo así. La historia es en realidad el plan de salvación en miniatura y tiene tantos componentes hermosos. Si alguien estaba en la pobreza extrema y no podía mantener su vida, entonces alguien podría redimirlo y él podría servirle 6 años. Y el séptimo tenía que dejarlo irse libre. Pero si se casó durante esos 6 años y tenía descendencia, esposa e hijos, estos se quedarían con el que los había redimido. Tenía que salir solo, pero si amaba a su amo, entonces podía quedarse, y él sería parte de esa familia y los serviría de acuerdo con las reglas y regulaciones de los amos. Pero no volvería a la pobreza y las deudas. Así que básicamente tenía la redención eterna. Ahora se ve de 2 maneras. Cuando miramos la historia de Jesús, Jesús también se convirtió en un esclavo del Padre por la eternidad, porque él también amaba al Padre y estaba encantado de hacer su voluntad. Así que quería quedarse con el Padre. ¿Le dio el Padre una novia? La respuesta es sí, le dio una novia. Y amaba a esta novia, amaba a su esposa que le dio el Padre. Y por eso es un esclavo de la justicia para siempre. Ahora, los 6 años y el séptimo año, si podemos agitar un poco, es por supuesto indicativo de los 6.000 años y los 1.000 años. Así que es el plan de redención que corre de acuerdo con la semana cósmica en la que todos los pioneros y el espíritu de profecía creyeron. Así que si continuamos con Salmos 40, leemos el versículo 10. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Jehová, no retengas de mí tus misericordias. Tu misericordia y tu verdad me guarden siempre. Esto, por supuesto, es mesiánico, pero también se aplica a aquellos que aceptan la verdad. Tampoco deben ocultar la justicia de Cristo dentro de sus corazones. Deben declarar la fidelidad de su salvación. No deben ocultar la misericordia y la verdad a la gran congregación, ni deben retener las tiernas misericordias. Así que esto se aplica a Cristo en primer lugar y en segundo lugar a sus seguidores. Si continuamos con el capítulo 10 de Hebreos, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. De modo que el sistema de sacrificios era una sombra que apuntaba a Cristo. Cuando vino la substancia, cuando se preparó un cuerpo para él, un cuerpo humano, cuando el Dios del universo condescendió a tomar la forma de la humanidad, fue cuando se quitó el sistema de sacrificios, porque se cumplió en un solo sacrificio, el sacrificio hecho una vez para siempre, que fue el sacrificio de Jesucristo. Así que cuando el versículo 9 dice, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. Entonces la pregunta que tenemos que hacer es, si fue quitado, ¿puede seguir estando en efecto? Y obviamente la respuesta es no, porque si se ha ido no puede estar en efecto. Así que si alguien quiere restablecer el sistema de sacrificios, digamos en una situación del tercer templo, eso sería una negación absoluta de la substancia. Sería un regreso a las sombras, porque la sombra ha sido quitada para establecer el segundo. Versículo 10 dice, en esa voluntad
voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Luego esta gran palabra, pero. Este hombre, refiriéndose a Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Así que a la luz de esto podemos decir misión cumplida. Podemos decir que no hay más necesidad de sacrificios. Creo que no se puede afirmar más claramente de lo que se dice aquí en Hebreos capítulo 10. El versículo 13 dice: de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: así que un sacrificio ha consumido para siempre los tipos, y los encarnó en la substancia. Romanos 6:9 dice: sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Es absolutamente claro que Pablo ha declarado enfáticamente que hubo un sacrificio. No muere más. No se necesita más sacrificio, es el único sacrificio perfecto, culminante. Ahora vayamos a la agencia de noticias católica y preguntémosles sobre el sacrificio de la misa. Esta es la lección 24 sobre el sacrificio de la misa. Pregunta: ¿qué es la misa? Respuesta: la misa es el sacrificio incruento del cuerpo y la sangre de Cristo. Pregunta: ¿qué es el sacrificio? Respuesta: un sacrificio es la ofrenda de un objeto a Dios solo por un sacerdote y el consumirlo para reconocer que Él es el Creador y Señor de todas las cosas. Pregunta: ¿es la misa el mismo sacrificio como el de la cruz? Respuesta: la misa es el mismo sacrificio que el de la cruz. Uno se queda absolutamente asombrado. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es siquiera remotamente posible que a las Escrituras se les pueda quitar tanto de su significado? Que una institución pueda implementar nuevamente un sistema de sacrificios, aunque no sea el sacrificio de un animal, tiene exactamente el mismo significado. Es el mismo sacrificio que el de la cruz. Y aún más asombroso, ¿cómo pudo el mundo protestante tomar esto sobre sí mismo e introducir el mismo sistema como en la confesión anglicana? Y aún más asombroso, ¿cómo se puede asumir que el resto del mundo protestante participara en una celebración eucarística conjunta? Sabiendo que están avergonzando a Cristo una vez más, es absolutamente asombroso. Así que habiendo quitado lo antiguo y establecido lo nuevo, estamos viviendo en una dispensación del nuevo pacto. Y este pacto, como ya hemos discutido, es el pacto del yo. Entonces, ¿dónde está la jactancia de nuestra parte? Romanos capítulo 3 en el versículo 26 dice: con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Esto atraviesa directamente la declaración conjunta sobre la justificación, donde las obras son parte integral del acuerdo.
¿Dónde está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿La de las obras? No, sino por la ley de la fe. Así que si nos jactamos, jactémonos de la incomparable belleza de nuestro Salvador y no de ningún mérito nuestro. Cristo en nosotros capacita para deleitarnos en su voluntad, para servirle por amor, para deleitarnos en hacer todas las cosas escritas en el libro de su voluntad. Así que cuando Jesús dijo, me deleito en hacer tu voluntad, un cuerpo me has preparado, exactamente lo mismo se aplica a nosotros también. También deberíamos deleitarnos en hacer su voluntad en la carne. Así que si leemos de nuevo lo que él dice acerca de este pacto, Hebreos capítulo 10, versículo 16, este es el pacto que yo haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Yo pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes, yo las escribiré. Y de sus pecados y transgresiones yo nunca más me acordaré. Pues donde hay remisión de estos no hay más ofrenda por el pecado. Así que nuevamente reitera en el versículo 18 que no hay más ofrenda por el pecado porque con una ofrenda Él ha perfeccionado para siempre. Después de todo, esto no es sangre ordinaria, esta es la sangre del Redentor, del Creador. Isaías 51:7. Oídme los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. No temáis afrenta de hombre, ni desmayéis por sus ultrajes. Este es todo el objeto. La ley no ha sido quitada, se ha colocado en los corazones de los hombres, pero es un nuevo pacto basado en lo que Dios puede hacer en nosotros y no en lo que podemos hacer con nuestras propias fuerzas. Entonces, ¿qué significa esto acerca de la fe y la seguridad de la fe? Si estamos en Cristo y los frutos mostrarán si estamos en Cristo o no, entonces tenemos seguridad a través de la fe. La dispensación cristiana en Mateo 27:51 dice lo siguiente: y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. En otras palabras, se abrió este nuevo camino asombroso, un acceso directo al trono de Dios. Por eso Hebreos 10:19 sigue: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el santuario por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acceso directo a Dios, sin necesidad de un sacerdocio intermediario. Está absolutamente claro en la Biblia que el camino a Dios es a través de Cristo sin ningún mediador. Porque hay un mediador entre Dios y el hombre. El hombre es Jesucristo. Esta audacia, este camino nuevo y vivo, esta fe basada en promesas inmutables, conduce a buenas obras y compañerismo de los redimidos. Debe haber sacudido hasta la médula a los primeros cristianos que vacilaban entre el judaísmo y el cristianismo. ¿Pueden imaginar lo difícil que era? Estaban tan inmersos en su ritualismo y el problema era que sus rituales habían estado cargados con hordas y montones de reglas y regulaciones adicionales y ayunos que nunca fueron ordenados por Dios en su palabra. Estaban basados en la tradición y eran una carga que se colocaba sobre la gente. Tenían las reglas más extrañas y las regulaciones más extrañas. Por ejemplo, el día de reposo no se le permitía en la mañana cuando se despertaba frotarse los ojos, porque eso se consideraba trabajo. Había tantas reglas y regulaciones que tenían que cumplir y si las rompían o se descubría que las habían roto, estaban sujetos a severas penas, incluso azotes.
En ninguna parte de la palabra de Dios se encuentra alguna de esas, y la ley ceremonial que había sido ordenada por Dios, que se suponía que era un deleite y un gozo, se convirtió en una carga absoluta. Así que esos primeros cristianos que tuvieron que descansar con estos rituales que habían sido grabados por todas estas leyes adicionales, debieron haber encontrado alivio por un lado y por el otro un objeto de gran confusión. Ahora, un día hubo tanta confusión sobre este tema en la iglesia primitiva, e incluso Pablo, quien declaró categóricamente que la circuncisión no era nada y la incircuncisión no era nada, pero la obediencia a Dios era de suma importancia, incluso él sucumbió a la presión de las personas a su alrededor y circuncidar a sus compañeros para cumplir con los rituales. Debe haber sido un momento muy difícil. ¿Continuarían con la forma o avanzarían con la substancia? Este era el problema. ¿Se volverían de la gloria al ritual o deberían pasar del ritual a la gloria? ¿Entrarían valientemente en el santuario por la sangre del Cordero, por un camino nuevo y vivo, sin la intervención de un sacerdote sujeto a pasiones similares como las nuestras? ¿O más bien se vuelven hacia el gran sumo sacerdote, en quien no hubo pecado y por quien solo tenemos acceso a Dios? Estos son los asuntos, y la mente humana ama ser consolada en una esfera que él puede tocar, sentir y experimentar. Este camino nuevo y vivo fue por fe y solo por fe. Y muchas personas luchan con eso, aman sus rituales. El ritual los hace sentir seguros. Es algo maravilloso si puedes creer que al realizar un acto en particular, ya sea una peregrinación o participar en la misa o lo que sea, ir a un confesionario, te libera de la carga. No, Dios quiere la ley en tu corazón, quiere una relación, y eso significa que debes tener una relación personal con Él, un camino nuevo y vivo. Hebreos 10:22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Es un paso de fe. Es tan triste que la gente no irá más allá que sus maestros. En el sistema rabínico, lo que sea que diga el rabino es ley y no te atrevas a pensar fuera de esta caja. Y yo mismo lo experimenté cuando estuve en Israel. Estaba en una situación en la que varios de estos estudiantes rabínicos, en su atuendo tradicional, se habían empobrecido tanto que incluso estaban dispuestos a venir y pedir una donación a un gentil como yo. Y estaba dispuesto a ayudarlos porque realmente se veían desamparados. Pero no quería hacerlo sin una pequeña conversación sobre la palabra de Dios. Así que dije que sí, los ayudaré, pero podemos sentarnos y hablar por un momento, lo cual hicieron muy a regañadientes. Y hablamos sobre los temas de Daniel, sobre todo lo que apunta al Mesías en la Biblia, y estaban absolutamente horrorizados, porque dijeron que no debes estudiar las Escrituras en tu propio entendimiento, debes seguir lo que los rabinos han dicho. Pero les dije, ¿qué pasa si los rabinos están equivocados? No puedes estar equivocados. Básicamente es una forma de infalibilidad, y si tú puedes confiar en esta infalibilidad, te da una sensación de seguridad. Y lo mismo en el catolicismo. Hay alguien que infaliblemente decreta algo que es totalmente contrario a la Escritura, pero porque te da confort para realizar el ritual que ha sido proclamado, piensas que eso está perfectamente bien y es el camino a la salvación. No lo es. Tenemos que acercarnos con un corazón sincero en plena seguridad de fe.
purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. No debemos vacilar. Así que la pregunta que tengo es, cuán asustados estamos de esta pequeña palabra fe, cuán listos estamos para apoyarnos en el brazo de la carne. Pero hay un nuevo camino, un camino nuevo y vivo. Proverbios 3:5 dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Me encantaría agregar allí, ni el entendimiento de tu prójimo, ni el entendimiento de tu sacerdote, ni el entendimiento de tu pastor, ni el entendimiento de tu rabino, ni el entendimiento de tu imán. Lee por ti mismo lo que dice la palabra de Dios e incorpóralo a tu vida. Acércate por fe, retén la esperanza y aférrate por el amor. Esas son las tres cosas que tenemos que hacer: acercarnos por fe, retener la esperanza y aferrarse por el amor. Fe y confianza van juntas. Tenemos que confiar para ratificar la fe. De lo contrario, no es fe. La fe intelectual no es suficiente. El versículo 22 pide nada menos que la plena certeza. ¿Cómo la obtenemos? Y la única respuesta a eso es por experiencia. Santiago 4, versículo 8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. En otras palabras, lo que está diciendo es, ven y prueba, y ve si el Señor es bueno. Cuando Felipe encontró a Natanael y estaba muy escéptico en cuanto a este Mesías, ¿puede salir algo bueno de Nazaret?, dijo, ven y ve, ven y prueba, ven y echa un vistazo. Así que tenemos que acercarnos por fe, incluso si nuestra fe es muy pequeña. Y luego, una vez que desarrollemos la fe, podemos tener esperanza. Porque la fe conduce a la esperanza, pero la esperanza que no se basa en el amor no funcionará. Así que tenemos fe, esperanza y amor. Y las Escrituras nos dicen que al final, una vez que este mundo haya alcanzado su cenit y pasemos al nuevo mundo, entonces solo el amor permanecerá. De hecho, si buscas la palabra fe y esperanza en un diccionario en el nuevo mundo, no los encontrarás, porque no necesitarás fe y no necesitarás esperanza porque se han realizado. Pero el amor permanecerá para siempre. Así que si puedo resumir, diría que la fe ejercida conduce a la confianza. La confianza conduce a la esperanza conduce al amor. Esa es la secuencia. Y por lo tanto no podemos esperar que alguien que ha venido de un mundo ateo descubra repentinamente a Jesús en la Biblia y diga, está bien, amo esto o amo a Jesús. No funciona de esa manera. Primero tienes que desarrollar la fe. ¿Fe basada en qué? Basada en la verdad tal como está en las Escrituras. En mi caso particular, cuando era ateo, fue la profecía la que me dijo que hay más en esta palabra de Dios que solo un montón de palabras unidas por algunos pueblos antiguos. No, había algo más que eso. Y encendió una pequeña chispa de fe de que esta palabra podría ser verdad y luego seguir y ejercer esa fe. Descubrí que podías confiar en este Dios porque todo lo que había prometido se hizo realidad. Y una vez que has aprendido esta confianza y caminan juntos, finalmente conducirá a una comprensión de la deidad con la que estás trabajando y conducirá al amor. Así que el más grande de ellos es el amor. El amor anhela dar, si no puede dar, entonces se marchita. El amor no puede existir por sí mismo. Ese es otro punto muy interesante. Si el amor no puede existir por sí mismo, si Dios es amor, no puede ser por sí mismo.
Cuanto mayores son las demandas que se le imponen, más crece. Armado con fe, esperanza y amor, podemos creer las siguientes palabras. Deuteronomio 9:1. Oye Israel, tú vas hoy a pasar el Jordán para entrar a desposeer a naciones más numerosas y más poderosas que tú, ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Un pueblo grande y alto, hijos de los anaseos, de los cuales tienes tu conocimiento, y has oído decir, ¿quién se sostendrá delante de los hijos de Anac? Entiende pues hoy que es Jehová tu Dios el que pasa delante de ti como fuego consumidor, que los destruirá y humillará delante de ti, y tú los echarás y los destruirás enseguida, como Jehová te ha dicho. ¿Creemos que ellos lo creyeron? Bueno, 2 lo hicieron, pero 10 no. Y si llegamos al final del tiempo y estamos en las mismas fronteras de Canaán, en las orillas del Jordán antitípico hablando, ¿podemos creerlo? Así que la fe diga que podemos hacerlo porque confiamos en el que dijo que podemos hacerlo. ¿Qué dice la incredulidad? Números 13:31. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Tememos de los hombres de gran estatura que viven en el mundo hoy, los grandes filántropos, los grandes líderes en el mundo, los presidentes, los prelados, los papas de este mundo. ¿Tenemos miedo y decimos mejor hagamos lo que dicen? Porque seguramente no podemos conquistarlos. También vimos allí gigantes, hijos de Anac. La teoría de la evolución. Cualquiera que sea la teoría, las teorías cósmicas, que no podemos oponernos a ellas con nuestra simple palabra de Dios. Raza de los gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas y así les parecíamos a ellos. Las grandes batas blancas de estos días, los hombres brillantes que nos dirán exactamente lo que tenemos que hacer para cumplir con lo que sea que evoquen. ¿No tenemos un Dios en Israel que pueda encargarse de estas cosas? Así que la fe que no mira más allá de las circunstancias que nos rodean vacilará. La fe debe basarse en las promesas de Dios que no pueden fallar, incluso si las circunstancias parecen un mal presagio. Ahora es cuando necesitamos Calebs y Josué para animar a la gente a confiar y creer en la palabra de Dios. Por eso el capítulo 10 de Hebreos continúa con el tema que dice el versículo 24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Esto es una tarea difícil que tenemos aquí. Así que debemos provocarnos unos a otros a hacer buenas obras. En otras palabras, alentar las buenas obras, ayudar a la gente a subir a bordo y determinar cuál es la voluntad de Dios. Y no una persona coaccionando a otra para hacer su voluntad o para hacerlo de la manera en que Él lo hace, sino para estudiar la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios en la ley y el testimonio establece que algo debe hacerse, entonces estúdienlo e implementenlo juntos. No porque Joe lo haya dicho o quien sea lo haya dicho, sino porque la palabra de Dios lo dijo. El próximo es no dejando de congregarnos. A veces los hermanos pueden ser una experiencia excesivamente dolorosa, pero no descuidemos congregarnos, porque necesitamos animarnos unos a otros. Sí, habrá un zarandeo que se avecina para el pueblo de Dios,
Habrá una separación cuando la presión aumente. Pero mientras aún hay tiempo, exhortémonos unos a otros con argumentos poderosos. Tratemos de convencer. ¿Y cuál es el mejor argumento que tenemos? La Biblia y el espíritu de profecía. Usa la ley y el testimonio. Y lo que debemos hacerlo cada vez más a medida que vean que se acerca el día. No dejes de predicar el mensaje al interior y al exterior. Luego vienen unos versos aterradores. Así que he escrito aquí. Luego sigue una denuncia aterradora que ha infundido miedo en los corazones de muchas almas tímidas. Cuando se sacan de contexto, estos versos son realmente aterradores, pero deben entenderse a la luz del tema del libro de los Hebreos, que es el de sombra versus substancia. Pablo aquí no está lidiando con los pecados de debilidad o desesperación, sino con el rechazo de la substancia a causa de la sombra. Este es un tema muy serio, no subestimemos esto. Él está contrastando la ley de Moisés con el nuevo pacto. Rechazar a Cristo como la substancia de las sombras y llamar a la substancia maldito es cometer el pecado contra el Espíritu Santo, que es algo muy, muy peligroso. Cuando los judíos en el tiempo de Cristo dijeron que Él estaba realizando sus milagros por el poder de Belcebú, estaban al filo del precipicio. Isaías 5:20 dice: «Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo». Debemos tener mucho cuidado con lo que debe ser nuestra estimación de la palabra de Dios. El capítulo 10, versículo 26. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Este es un verso muy aterrador si lo tomas solo, porque eso significa básicamente que si intencionalmente haces algo mal, incluso en un ataque de ira, por ejemplo, o en un ataque de desesperación, no hay más sacrificio para ti, que tú estás perdido. Puedes leerlo así. Pero tenemos que tomarlo en el contexto del gran tema del libro de Hebreos, substancia versus sombra. Si sabes que algo es verdad y lo rechazas voluntariamente y dices que es del diablo, es entonces cuando estás en un gran peligro. Así que continuemos. Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. En otro lugar, Pablo dice que si descuidamos una salvación tan grande, si lo dejamos de lado por nada, entonces estamos en peligro. Luego compara el versículo 28. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? No quiero sonar severo, pero es obvio, por lo que hemos estudiado hasta aquí, que los sistemas religiosos enteros han hecho precisamente esto. Los individuos dentro de las organizaciones pueden ser felizmente inconscientes de lo que están siguiendo, pero si se enfrentan con la verdad, tendrán que separarse de estos sistemas porque estos sistemas han hecho exactamente eso, tener por inmunda la sangre del pacto, y es por eso que la Biblia llama a algunos de estos sistemas Babilonia. Salí de ella, pueblo mío. Si te das cuenta de que tu sistema no está en armonía con esta enseñanza de la Biblia, tienes que apartarte de él. A la ley y al testimonio. Si ellos no hablan de acuerdo con esta palabra, no tienen luz en ellos.
Así que el verso 30 dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Esta es una advertencia muy seria que tenemos en la palabra de Dios. Pero como la leemos en el contexto, se trata de un panorama más amplio, de rechazar a Jesús, dejándolo a un lado por nada y aferrándose a una sustancia. Los primeros cristianos fueron probados duramente por su fe. El fuego de la persecución se enardeció. Muchos se debatieron entre la libertad del camino nuevo y vivo y las costumbres del judaísmo. Hoy nos enfrentamos con situaciones muy similares y las palabras dichas en los siguientes versículos se aplican también a nosotros. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Es solo un hecho que una vez que abrazas la verdad en su plenitud, serás perseguido. Serás perseguido por los mismos sistemas, los sistemas religiosos a los que perteneces. Serás perseguido en el círculo de la familia. Serás perseguido dentro del círculo nacional más amplio y serás perseguido en el gran conglomerado religioso que se ha establecido en el mundo. Porque va contra la corriente decir que solo hay un camino a la salvación y la ley y el testimonio nos dicen cuál es ese camino. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Esa es una declaración muy interesante de Pablo. Así que tan pronto como tomes la decisión de seguir a Cristo completamente, para convertirlo en el camino, la verdad y la vida, para volver a estar en armonía con su voluntad, me deleito en hacer tu voluntad, tu ley está en mi corazón. Una vez que hayas captado ese concepto y hayas permitido que Dios escriba su ley en tu corazón, entonces te convertirás en un reproche y la gente dirá que has perdido la cabeza y estarás afligido. Y luego, cuando te separes del sistema donde comenzaste a darte cuenta de estas verdades y te conviertas en un compañero de los que han sufrido antes que tú, entonces la persecución realmente comienza. Versículo 34. Porque tuviste compasión de mí en mis ataduras y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. En otras palabras, ellos creyeron a Pablo, se separaron y se hicieron parte del mundo cristiano. Tenían simpatía por Pablo, quien estaba encarcelado. Esta es una analogía muy importante. Él estaba encarcelado, él era el que estaba siendo afligido, pero simpatizaban con él y se separaron de sus antiguos hermanos. Y luego dice, no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón. Las recompensas están literalmente fuera de este mundo. Así que si puedo resumir, dar la espalda al camino nuevo y vivo y volver a los rituales del sacerdocio terrenal, sacrificios y rituales, es seguir el camino de Caín. Las religiones del mundo quieren seguir un camino sin Cristo a la ciudad celestial, una ruta terrestre de sostenibilidad. ¿Qué es lo que nos están diciendo? Quieren salvar el planeta y crear una utopía aquí en este mundo. Los judíos quieren su templo y sus sacrificios, los cristianos quieren sus sacerdotes y altares, y liturgias y cantos hipnóticos y bailes alrededor del becerro de oro, pero Cristo quiere el corazón y la mente fijos en las promesas de Dios. Puedo sonar un poco duro, pero esa es la realidad en el mundo. Hebreos 10:36.
porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Ahora esto era parte de su tema. Abraham anhelaba una ciudad cuyo constructor y hacedor fuera Dios. Pero no recibió esa promesa. Recibió otras promesas en la línea. El hijo de la promesa nació en su vejez, pero nunca recibió esa promesa de la ciudad, ese descanso en el que quería entrar. Pero necesitamos paciencia, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. ¿Dónde yace nuestra esperanza? ¿La esperanza está en una tierra reconstruida? ¿Estamos esperando a que QAnon aclare las cosas? ¿O estamos esperando el regreso de Jesucristo, sabiendo que este planeta está agonizando? Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Y este es el meollo del asunto. No puedo pasar de la sustancia, una vez que la he abrazado, de vuelta a la sombra. Verso 39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¡Qué tema tan tremendo! Debemos abrazar esta verdad y aferrarnos a ella, porque es la única esperanza. Así que veamos una estructura quiástica en este capítulo 10, ya que estamos viendo uno en cada capítulo, y simplemente veamos cómo se compone. Tiene un ABC y BA con asteriscos. En otras palabras, hay un sándwich nuevamente de un mensaje en particular. Hebreos 10:38. Ahora el justo vivirá por la fe. Así que la antítesis es Hebreos 10:39, pero de los que creen para la salvación del alma. Así que si usted cree, eso significa que tiene fe, por lo que las dos A's tratan con fe y creer en Dios. B, pero si alguno retrocede, B con asterisco, verso 39a, pero no somos de los que retroceden para perdición. Y luego la sustancia en el medio. Mi alma no se complacerá en él. Así que necesitamos fe. No debemos retroceder a la perdición, porque Dios no se complacerá en nosotros si lo hacemos. Así que aférrate a la palabra de Dios y sigue al pastor donde quiera que él te dirija. Juan 14:19 dice: Todavía un poco y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Así que solo un poquito. Ese poquito es 2000 años y están a punto de terminar. Y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. ¿Por qué? Porque tienes comunión con Él, tienes acceso directo al trono de Dios, al propiciatorio, al elasterium, a la propiciación. ¿Por qué? Porque Él vive, Él no está muerto, Él no es parte de un sacrificio todos los días y constantemente lo sacrifican de la manera en que fue sacrificado en la cruz, no por un solo sacrificio que Él ha perfeccionado para siempre. Y porque Él vive, si creemos en Él, viviremos también. Oremos para que podamos tener la fe de substancia y no andar en la sombra. Oremos. Padre Celestial, gracias porque hay un camino nuevo y vivo. Y gracias porque ese camino está vivo y nos representa ante el Padre. Gracias porque tenemos la palabra profética segura, que también nos dice que los problemas y dolores de este mundo pronto llegarán a su fin. Y si nos aferramos a Él, Él se aferrará a nosotros y nos salvará. Gracias por estas promesas en el nombre de Jesús. Amén.